Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido y bienvenida a esta serie de capítulos sobre la apologética. Soy tu hermana en Cristo, Karen Zapata, y esto es Preaching Jesus, un canal enfocado en poder compartir juntos de la palabra de Dios y juntos, tú y yo, crecer en el conocimiento de Cristo. Y bueno, ya estuvimos hablando en el video anterior de qué es la apologética. Si no te lo has visto, sería un buen punto para iniciar. Hoy vamos a estar hablando de cómo la apologética se puede ver a través de la historia y cómo ciertos hombres de Dios han implementado la apologética en su defensa del evangelio y en presentar a otros su fe. Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Entonces, apologética a través de la historia. Y por supuesto aquí debemos de hablar de algunos puntos importantes que podemos ver en el libro de Hechos, en la Biblia. El primero lo mencionamos el video pasado, que es Pablo en la ciudad de Atenas, en donde estaba dialogando con los estoicos y los epicúreos y haciendo esa presentación del evangelio allá en el Areópago. Muy bien. Es un caso bien interesante porque podemos ver cómo él hace una apologética en donde parte de puntos en común que tenían estoicos y epicúreos para a partir de allí llevarlos a Cristo. Tal vez en otro momento hagamos un video explicando justamente este mensaje que predicó el apóstol Pablo. El segundo acontecimiento interesante de la apologética dentro del contexto bíblico lo podemos ver también en el apóstol Pablo, por allá cuando ya estaba preso, cuando ya había apelado a César, que está Festo, y Festo invita a Agripa, que es un rey, ¿cierto? Y llevan a Pablo a que se presenta ante el rey Agripa, y allí él hace una defensa del evangelio, una apología del evangelio. Tan es así que llega un punto en donde el rey Agripa le dice, mira, si por hay que llega un punto donde el rey Agripa le dice, mira, por poco me convences a ser cristiano. Y el apóstol Pablo le responde, quisiera yo que por poco, por mucho, fueras como yo, a excepción de estas cadenas. Entonces es un caso bien interesante de apologética. Pero no quiero que nos quedemos solamente allí, sino quiero que veamos qué pasa luego de los acontecimientos que se registran en la Biblia. Recordemos que la Biblia o los acontecimientos que registra la Biblia llegan hasta el final del primer siglo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los acontecimientos de hombres y mujeres de Dios que estuvieron presentando una defensa del Evangelio desde el segundo siglo hasta el día de hoy? Vamos a hablar de algunos de ellos y de cómo ellos impactaron la historia. El primero que quiero tocar es San Agustín de Hipona. Este caso es un caso bien interesante porque él escribe por allá en el año 413 al 426 después de Cristo una obra llamada Ciudad de Dios. Y la escribe dentro de un contexto bien particular. Por allá en los años 410 hubo un saqueo en Roma y básicamente los paganos estaban culpando al cristianismo y a los cristianos por lo que había acontecido. Ellos decían, ven acá, nosotros, o la gente ha dejado de adorar los dioses típicos de Roma, entonces ellos están enojados, están molestos con nosotros, y todo esto nos ha sobrevenido porque la gente ya no está adorándolos a ellos, sino que ahora hay cristianos que están adorando solamente a Dios. Entonces Agustín decide escribir esta obra justamente para dar argumentos a favor del evangelio y en contra del paganismo que se presentaba en la cultura romana. Y algo interesante de ese libro de Ciudad de Dios es que tiene 22 libros y ahí aborda dos grandes temas. Primero, una defensa del cristianismo, como les acabo de decir, frente a las acusaciones paganas de que a causa del cristianismo había sobrevenido todo este mal. Y segundo, qué significa que hay una ciudad que sea gobernada por Dios. Entonces podemos ver que aquí explica que Roma no cayó por Cristo, sino cayó por su propia corrupción moral, que el paganismo no pudo proteger al imperio y que los dioses romanos no pueden ser verdaderos dioses porque son moralmente inferiores. Y ahí hablo un montón de temas, es un texto bien interesante para que lo podamos leer. Entonces, desde el contexto apologético, San Agustín refuta con argumentos y analiza evidencias históricas y filosóficas para demostrar incoherencias dentro del paganismo y a favor de la racionalidad del cristianismo. Entonces es uno de los principales argumentos que hay, uno de los primeros argumentos que se dan a favor del cristianismo desde una perspectiva racional y argumental. Y también habla de, bueno, qué significa una ciudad fundada en Dios, una ciudad que adora a Dios y una ciudad
pagana. El segundo caso que quiero traerles el día de hoy, también interesante para que lo revisemos, es el caso de Anselmo de Canterbury, que él escribió una obra que se llamó el Proslogion por allá en el año 1077-1078. Y particularmente de su obra nos interesan los capítulos 2 y 3. Y él da un argumento interesante dentro de su obra, y es que Dios es aquello con lo cual nada mayor puede ser concebido. Y a partir de esta definición, Anselmo argumenta que, primero, incluso un ateo puede concebir la idea de un ser máximo. 2, ese ser existe al menos en la mente. 3, dice, pero si existiera solo en la mente, pues no sería un ser máximo. Así que debe existir en la realidad. Entonces dice, por lo tanto, ese ser debe ser Dios. Es decir, si yo me imagino un ser que es más grande que todo y es máximo, no se hace real porque yo me lo imagine. Por lo tanto, debe existir un ser real así, y ese ser es Dios. Este argumento ha tenido mucha gente que lo ha refutado, porque por ejemplo uno podría decir, y lo dijo alguien más adelante, por ejemplo Gonilon de Marmottier, que fue un filósofo también, decía, bueno, ese argumento también podemos aplicarlo a la isla perfecta, ¿no? Entonces, cualquier persona puede concebir que existe una isla perfecta. Entonces, si lo concibió en su mente, no sería perfecta, debería existir en la realidad. Por lo tanto, esa isla perfecta existe en la realidad. ¿Bien? Entonces, queda como corto el argumento y sería aplicable a casi cualquier cosa. Y no sería muy fuerte cuando queremos hablar de un fundamento del Evangelio. Sin embargo, es algo interesante, un punto interesante a favor de la apologética a lo largo de la historia. Muy bien. Siguiente, Tomás de Aquino. Por allá él escribió en el año de 1265 y 1273 su Suma Teológica. Algo interesante de esta obra es que más que una obra apologética, realmente es una obra de catequesis, es decir, es una obra que realmente lo que hacía era enseñar a personas acerca de la fe en Cristo Jesús. Lo que hace interesante o lo que nos llama la atención de esta obra es que, a diferencia del argumento ontológico de Anselmo, que es el que acabamos de ver, de imaginarse un ser máximo y demás, que por lo tanto el ser debe existir, que parte de una idea en la mente, Aquino parte de hechos argumentables y observables en el mundo y razona hacia atrás hasta llegar a una causa primera. De hecho, a partir de lo que él hizo allí en su Suma Teológica, podemos ver cómo se desarrollan lo que hoy conocemos como argumentos cosmológicos de la fe. Entonces, algo interesante. Otra cosa de la Suma Teológica es que mostró a través de ese escrito que la fe cristiana no contradice la razón, es decir, que el que yo creer en Cristo no va en contra de la razón y de la lógica, sino que al contrario, es lógico creer en Cristo Jesús. Entonces, interesante. Y esto lo traigo porque vamos ahora sí a ver un argumento cosmológico muy fuerte en el día de hoy, y que de hecho lo usa mucho un apologeta que hoy día sigue vivo, y ese es William Lane Craig. Él popularizó el argumento cosmológico Kalam. Y este argumento cosmológico Kalam es uno de los más fuertes, simples y usados hoy en la apologética filosófica. Él usó o creó este argumento cosmológico a partir de lo enunciado, de lo dicho en la Suma Teológica por Tomás de Aquino. Entonces su estructura es súper sencilla. Primero, dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Bien? Segundo, el universo comenzó a existir. Tercero, por lo tanto, el universo tiene una causa. 4, esa causa debe ser Dios, o un ser personal, atemporal, inmaterial y tremendamente poderoso. ¿Bien? Entonces, si todo tiene una causa, el universo debe tener una causa, y esa causa debe ser Dios o un ser muy supremo. Entonces, es un argumento interesante. Ahora, muchos me dirán, Karen, pero este argumento no lleva necesariamente a Cristo. No, pero lleva a creer en un ser superior. Recordemos que la apologética en sí es una herramienta para quitar ciertos argumentos. Entonces, una persona atea que no cree en la existencia de Dios, el primer argumento que nosotros debemos quitar del camino es que no existe Dios, para mostrarles que sí existe un Dios. Entonces, es el primer argumento que hay que quitar. Entonces, cuando ya demostramos que sí existe un Dios, ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál Dios? Y ahí usamos otro tipo de argumentos.
Pero entonces el argumento cosmológico es un argumento para llevar a las personas que no creen en Dios a que sí crean en Dios. De hecho, a él lo pueden buscar en las redes sociales, hay varios videos de él. Entonces, interesante. William Lane Craig, un apologeta que hoy día sigue vivo. Creo que nació en el 79. Hoy, de pronto al 2026, inicios del 2026, debe tener unos 76 años. Muy bien. Otro apologeta, y déjenme decirles, es de mis favoritos. O sea, yo me emociono hablando de él. Me encanta. Y es C.S. Lewis. Además de ser escritor de Narnia, uno de esos libros tan populares, uno de los más populares que hay, él estuvo en la BBC Radio. Ahora, ¿por qué me gusta C.S. Lewis? Primero me gusta por la historia de él. Él era ateo, muy bien, pero se encuentra con Cristo y empieza a averiguar sobre Cristo y dice, bueno, es que hay lógica y hay razón para creer en Cristo Jesús. Y decide convertirse al Evangelio, decide ser cristiano. Después de la Segunda Guerra Mundial en Reino Unido, la BBC decide invitar a Lewis para dar una serie de charlas alrededor del cristianismo y del sentido de la vida. Bien, y él usa este espacio para predicar de Cristo a muchas personas. Él levantó la fe y el estado espiritual del Reino Unido. Él hizo un avivamiento en ese país, pero no un avivamiento que como tal vez uno lo piensa muchas veces, así al estilo de Catherine Kuhlman, no sé, de Gigi Avil, un avivamiento no como este caso de la calle, que se sentía como si estuviera como en fuego, así, pero hubo un avivamiento de conversión. Un avivamiento en donde la palabra entró en los corazones de las personas del Reino Unido y los llevó a volver a creer en Dios. Recordemos que estaban justo terminando la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba en un estado emocional y espiritual grave, se preguntaban el porqué de la guerra, el porqué del dolor, y él decide usar no un escenario eclesiástico, sino decide usar su día a día, su trabajo del día a día para llevar a otras personas a Cristo. Y esto es lo que me impacta de la vida de C.S. Lewis. Él no esperó tener un espacio en una tarima evangélica, él no esperó estar dentro de una congregación, él no buscó una tarima dentro de un espacio eclesiástico, que es muy bueno. Hay muchos evangelistas que lo han hecho extremadamente bien, que Dios lo sabe de manera poderosa. Pero lo que me llama la atención es que él decidió predicar a Cristo desde lo que él hacía en el día a día. Y esto siempre me lleva a pensar, ¿qué tal si todos nosotros, todos los cristianos que existen en el mundo, aprendiéramos a mostrar a Cristo en nuestro día a día, aprendiéramos a mostrar a Cristo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras ciudades, en nuestro barrio? ¿Cuántas vidas no serían impactadas si aprendiéramos a hacer como hizo este hombre, a llevar a Cristo al trabajo? Entonces me impacta la vida de C.S. Lewis. Ahora, ¿sobre qué argumentó él? Él argumentó sobre muchas cosas y de hecho yo les recomiendo personalmente sus escritos. Hay uno muy famoso que es Mera Cristiandad en español. Lo pueden conseguir en línea en Amazon, búsquenlo. De hecho, voy a dejarles el link por acá abajo para que lo puedan conseguir tanto en inglés como en español si están interesados en adquirirlo. Entonces, ¿él de qué habló? Habló de razones para creer en Dios, habló de la moralidad humana, de quién es Jesús, de por qué el cristianismo es verdadero y de cómo vivir cristianamente. Entonces, son interesantes estas preguntas porque hablan de ciertos argumentos que se pueden levantar en una persona y que le impidan acercarse a Cristo. Y él respondió o él apuntó justamente estos argumentos para tumbarlos y permitirle a esas personas que pudieran volver a retomar su relación con Dios. Él combinó profundidad filosófica, claridad para el público común, porque realmente él hablaba de una forma muy clara, muy transparente, y utilizó las redes sociales de esa época. Bien, en ese tiempo no había redes sociales, estaba la radio, que era uno de los medios de comunicación más importantes para llevar a Cristo. Y también eso me lleva a pensar, bueno, ¿qué tal si todos los cristianos usáramos los medios que hoy Dios nos ha permitido tener para llevar a otras personas a Cristo? El mundo sería distinto. Muy bien. Entonces, el caso de C.S. Lewis, interesantísimo. Y quiero terminar el día de hoy, quiero terminar este video hablando de un caso bien interesante de apologética. Si bien C.S. Lewis hace apologética desde el área filosófica,
con ciertas preguntas que podríamos llamar existenciales. Este apologeta del que vamos a hablar ahora hace apologética desde el área académica, desde las ciencias, desde la matemática. Todavía está vivo y ese es John Lennox. Por allá nació en el año de 1943, debería tener ahora mismo unos, 82 años, sí, 82 años, pues habrá acabado de cumplir ahorita hace como 3 meses en noviembre, ¿bien? Porque estamos grabando esto a finales de enero. Entonces, él es doctor en matemáticas de la Universidad de Oxford, asociado a matemáticas y filosofía de la ciencia en el Green Templeton College en Oxford y un apologista protestante. El caso de Lennox es bien interesante porque él argumenta primero que la ciencia no reemplaza a Dios, segundo que la ciencia requiere supuestos filosóficos que tienen más sentido dentro de una visión teísta, es decir, que cree en Dios, a una visión ateísta, es decir, que no cree en Dios. Y habla de que el universo es comprensible matemáticamente porque fue hecho por un Dios racional. Y él tiene una frase muy famosa y es que la ciencia contesta el cómo, pero no al por qué. De hecho, algo que me gusta hacer muchas veces es sentarme en YouTube a ver algunas de sus conferencias porque son súper interesantes alrededor de cómo él argumenta a muchos académicos, muchas personas reconocidas de por qué sí hay que creer en Dios. De hecho, él es conocido por debatir con algunas figuras ateas famosas en el mundo como Richard Dawkins, que es el autor de La desilusión de Dios, es un autor ateo, como Christopher Hitchens, Peter Singer, Lawrence Krauss, Michael Shermer, entre otros. Es decir, él ha debatido o él ha debatido bastante con ciertos ateos famosos. Entonces es un caso interesante, véanse las lectures, las conferencias que él hace. Muchas de ellas están en inglés, hay algunas en español, así que aprovechenlo. Entonces con eso cerramos el video de hoy en el que estuvimos hablando sobre cómo algunos hombres a lo largo de la historia han usado la apologética como una herramienta para llevar a otros a Cristo. Tal vez ellos no sabían exactamente que estaban haciendo apologética, pero lo hicieron. Entonces, si ellos no sabían y lograron ese impacto, ¿qué tanto podríamos lograr nosotros si de manera consciente hiciéramos la tarea, cierto? Entonces, bien interesante. Y te quiero dejar una tarea a continuación, porque tal vez tú conoces algunos casos de apologética alrededor de la historia que te han parecido interesantes, o conoces algunos apologetas bien interesantes que podrían ser de bendición a muchas vidas. Entonces la invitación y la tarea para ti es que nos los compartas en redes sociales. Si conoces a alguien que hace apologética a través de redes sociales, a través de YouTube, que donde quiera que la haga, déjalo en los comentarios, así podemos ir aprendiendo e ir también conociendo lo que Dios le ha dado a estos hombres y mujeres de Dios que hoy día están usando estas herramientas para llevar a otras personas a Cristo. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Bye bye.